Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 4 de abril de 2025. Los mercados están reaccionando muy mal, las cosas como son, después de que Donald Trump declarara la guerra comercial al mundo entero. De hecho, fíjense, datos de ahora mismo, el Dow Jones está bajando casi el 3%, Wall Street se está pegando un tortazo bastante importante y en Europa las cosas están incluso peor. Y en España especialmente mal, porque la bolsa española, el IBEX 35, es la que está liderando las bajadas en el viejo continente. España hasta ahora había sido el que mejor había resistido desde el punto de vista bursátil, el temor a la recesión económica, pero ahora mismo está bajando el 5,6%. En el resto de las bolsas europeas las bajadas son también muy fuertes, en torno al 4%. El DAX alemán está bajando el 4,3%, por ejemplo, en el instante en el que estoy hablando con todos ustedes. Y todo eso, fíjense, y esto es lo más sorprendente, a pesar de que a bordo del Air Force One, Donald Trump esta noche había dicho que los mercados iban a reaccionar muy bien. Creo que va muy bien. Los mercados van a experimentar un auge, las acciones van a experimentar un auge, el país va a experimentar un auge y el resto del mundo quiere ver si hay alguna forma de que puedan llegar a un acuerdo. Se han aprovechado de nosotros durante muchos años, durante demasiados años hemos estado en el lado equivocado y les diré que creo que esto va a ser increíble. Claro, lo que no sabemos es si se cree lo que dice. Bueno, evidentemente su pronóstico ha resultado claramente fallido, por lo menos a corto plazo. No sé lo que pasará en el medio y en el largo plazo, pero ya saben ustedes, ya acaban de conocer los datos, los mercados bursátiles están reaccionando muy mal. Trump se lo cree, es decir, Trump se cree que efectivamente lo que ha hecho va a ser muy bueno para Estados Unidos y que va a marcar un nuevo orden económico mundial. Pues yo no estoy muy seguro. Es más, empieza a haber algún síntoma de que Trump sabe, probablemente lo sabía ya con carácter previo, que antes o después va a tener que negociar. ¿Por qué? Pues porque las represalias de otros, las represalias comerciales, quiero decir, de otros países no se están dejando esperar y él sabe que eso le coloca en una situación comprometida, abocada, insisto, a algo que él dice que se le da muy bien, que es negociar. Verónica Jorro. Pues sí, porque Trump se ha mostrado dispuesto a negociar algún tipo de alivio de los aranceles si los países ofrecen algo fenomenal a cambio. Depende, dice Trump, si alguien dijera que os daremos algo fenomenal siempre y cuando nos dirán algo bueno, y es que en este sentido ha puesto el ejemplo de la red social TikTok en manos de China. Tenemos una situación con TikTok donde China probablemente diría: aprobaremos un acuerdo, pero ¿harán algo con los aranceles? El presidente estadounidense ha dejado caer que si Pekín diera su visto bueno a la venta de la plataforma, la situación de los aranceles cambiaría, aunque ha aclarado que no está teniendo conversaciones concretas sobre el asunto con Pekín. El duelo entre Estados Unidos y China, el duelo comercial, es probablemente el que más inquietud está trasladando a todos los mercados y a todos los observadores económicos del mundo entero. La pregunta del millón es esta que se hacía Donald Trump a bordo del Air Force One. China va a, digamos, dar señales de algún tipo de, en fin, flexibilidad en las represalias comerciales si finalmente se arregla lo de TikTok. Pues no hay datos que nos permitan ser muy optimistas. Leticia Vaquero. Mañana finaliza el plazo para que la red social TikTok elija entre separarse de su propietario chino o seguir como hasta ahora, pero peor, porque la administración Trump la prohibirá a pesar de que 170 millones de estadounidenses la utilizan diariamente para entretenerse. Amazon ha hecho una oferta esta semana, pero también estarían interesadas otras compañías como Microsoft, Blackstone y Oracle. Sin embargo, tras dejar caer Trump que podría rebajar los aranceles del 34% a China si cede en este capítulo, el gigante asiático no ha querido responder al respecto, pero sí a través de su ministro de Finanzas, que ha anunciado que a partir del día 10, un día después de que entren en vigor las tasas americanas, ellos responderán de la misma manera, con un 34% de aranceles a los productos estadounidenses que entren en su país, pero además impondrá controles a las exportaciones de tierras raras, medianas y pesadas. Y es que China tiene el 60% de estas reservas y procesa el 90%, así que el gigante asiático es imprescindible, y más para las cadenas de suministro estadounidenses de alta tecnología, vehículos, robótica y equipamiento militar que necesitan estos minerales. No ha sido el único. Ayer Canadá
como represalia, respondió con aranceles del 25% a los coches importados de Estados Unidos, pero solo a los que no cumplan con el tratado que tienen ambos con México, mientras otros muchos países confían en su poder negociador, aunque a muchos, como al país africano Lesoto, les ha pillado de sorpresa su arancel del 50%. De hecho, su ministro de Comercio pensaba que iban a ampliar la relación comercial, que se basa principalmente en exportar a Estados Unidos textiles, incluidos vaqueros de la marca americana Levi's y diamantes. Por eso ha dicho que habrá que buscar otros mercados para diversificarse. Bueno, pues como ven, las reacciones en el mundo internacional nos han hecho esperar y naturalmente economías como la China, como la canadiense, ya están aceptando el órdago del señor Trump, y esto nos coloca en esta situación de incertidumbre y de pesimismo que es el que está reflejando esas caídas bursátiles tan fuertes de las que hablábamos al principio del programa. Ahora le toca el turno a la Unión Europea. China nos ha hecho esperar, el día 10 el 34%, Canadá nos ha hecho esperar y la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto. Hoy el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, que yo creo que va a tener un gran protagonismo en lo que va a ser la reacción de nuestro país y también la interlocución con la Unión Europea, creo que va a desplazar el protagonismo que hasta ahora tenían ministros como por ejemplo María Jesús Montero, como Félix Bolaños, ha hablado. ¿Y para qué? Pues para decir que efectivamente la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos se tiene que producir antes o después. Parece que hay una voluntad de negociar y esto desde luego es un punto de partida excelente. Y luego otro punto importante, y es que a la hora de empezar a negociar hay que tener claro cuál es el punto de partida del que tiene que partir esa negociación. Y para nosotros el punto de partida tiene que ser la situación existente antes de la imposición de esos aranceles y a partir de ahí veamos qué es lo que les preocupa, qué es lo que ellos consideran que pueden ser medidas tanto arancelarias como no arancelarias que no sean justas y entremos a una negociación, porque la Unión Europea yo creo que se puede sentar a esa mesa siendo un jugador de igual a igual. Bueno, ya veremos cuál es, la actitud con la que se sientan los negociadores de la Unión Europea cuando llegue el momento de negociar con el presidente norteamericano. Si tuviéramos que atender a las opiniones que hoy hemos escuchado en nuestro país, podríamos hacer una simplificación. Hay dos opciones, hay dos actitudes, dos estilos posibles. Uno es el que defiende el presidente de las cámaras de comercio de España, diciendo hay que sentarse a negociar con ánimo de llegar a acuerdos, es decir, sin intentar arrinconar al adversario, porque eso nunca es bueno, sobre todo teniendo en cuenta la identidad del adversario. Donald Trump, que es una persona que se caracteriza por tener un temperamento no precisamente, dúctil, cuando entiende que le están forzando la mano demasiado. Escuchen lo que ha dicho José Luis Bonet. Hay que priorizar la negociación y el diálogo. El hecho de que uno haga un movimiento criticable no quiere decir que tú ya declares una guerra total ahí. No. Tienes que seguir hablando. Al fin y al cabo, somos aliados, lo hemos sido y lo seguiremos siendo. Y por tanto, hay que hacer las dos cosas. Por un lado, tener alguna consecuencia efectiva, pero por otro lado, hablar. Y por lo tanto que no se nos fuerce mucho la mano, ¿no? Esta es la idea que yo creo que está defendiendo José Luis Bonet, insisto, el presidente de la Cámara de Comercios de España. La receta que está recomendando el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no es la misma. Él entiende que hay que sentarse a negociar con Trump, pero hay que sentarse, plantando de entrada ya una actitud belicosa. Es decir, llegando todo lo lejos que podamos llegar. Ojalá pueda haber un marco de negociación, pero va a requerir una respuesta en el marco de la Unión Europea. La Unión Europea creo que está condenada a consensuar una tarifa de aranceles, hay que identificar los sectores sensibles de las exportaciones norteamericanas y va a haber que dar esa batalla. Es más, yo creo que hay que elevarla a marcos como el del G20 y hay que plantear a la administración Trump que por ahí no va a ningún sitio. Por lo tanto, hay que plantar cara, con decisión, con determinación. No tengo ni la más remota idea de lo que harán los negociadores europeos, tampoco sé cuál será el grado de influencia que tenga nuestro gobierno en la actitud final que adopte Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Hoy los mensajes que están lanzando los ministros, es decir, los actores de la vida política de nuestro país, quieren ser más bien optimistas. El más optimista de todos es el ministro Planas, el ministro de Agricultura. Saben que el sector agrario, el campo, es uno de los sectores más afectados por la guerra arancelaria que ha decretado Donald Trump. Tal vez por eso Planas haya querido mandar este mensaje, no sé si realista, desde luego optimista. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, de certidumbre y de seguridad en el futuro. No solo saldremos de esta, sino que saldremos reforzados.
Bueno, no sé si saldremos reforzados o no, pero si evaluamos la situación, el impacto que de entrada va a tener esa guerra arancelaria, pues hay que atarse los machos. Ya se están cuantificando las consecuencias concretas y aunque es verdad que no se nos ha dado una cifra exacta, sí es verdad que hoy Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, habló ya de que el PIB de todos los países europeos, también el nuestro, va a sufrir un recorte de décimas. No ha dicho cuántas, pero lo ha dicho en plural. Hay ya varios análisis sobre la mesa con respecto al impacto agregado, en cualquier caso, tanto para Europa como para España, que efectivamente están poniendo sobre la mesa impactos en torno a varias décimas de PIB en esta situación. Bueno, saben que ayer decía el presidente del Gobierno que los ciudadanos de nuestro país deberíamos estar tranquilos porque tenemos un doble paraguas protector. Por una parte, como miembros que somos de la Unión Europea, tenemos el paraguas protector que nos brinde la Unión Europea. Y luego, como ciudadanos españoles, tenemos la protección que nos brinda el propio presidente del gobierno, el propio gobierno de nuestro país. Y ese plan de protección que ayer presentó en sus líneas maestras el propio presidente del gobierno quiere ser consensuado con el principal partido de la oposición. De tal manera que hoy nos encontramos con un escenario que por primera vez abre una tímida esperanza de que dos partidos que están, uno en el polo norte y otro en el polo sur, sin ninguna posibilidad de llegar a acuerdos, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, pudieran llegar a una zona de acuerdos. No sabemos exactamente en qué términos. Hoy varios ministros, no menos de 4 o 5, han hablado, aunque es verdad que en términos distintos, de esa posibilidad de acordar ese plan de ayuda, ese plan de protección a los ciudadanos españoles entre las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país. Digamos que el que ha sido más neutro, el que lo ha planteado en términos menos agraviosos, digámoslo así, para el Partido Popular, ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es un plan que tiene que ser dialogado, porque creemos que todos los grupos políticos, a excepción de la ultraderecha, están a favor de que podamos establecer de común acuerdo con la Comisión Europea y también con los grupos parlamentarios que podamos establecer un plan para proteger y para relanzar a nuestras industrias y a nuestros sectores productivos y también proteger a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Bueno, como ven ustedes, Félix Bolaños sí que excluye explícitamente a la extrema derecha, está hablando de Vox, aunque no ha citado las siglas del partido que preside el señor Abascal, pero tampoco ha querido establecer una vinculación entre el Partido Popular y Vox. Es evidente, y esto ya también se vio con toda claridad en la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno, que el Partido Socialista quiere sacar una cierta tajada, una cierta ventaja. Esto en política no nos tendría que sorprender. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es mandar un mensaje que refuerce también las posiciones electorales del Partido Socialista. Trump, ¿de quién es amigo? De la extrema derecha. Trump es un representante de la extrema derecha en Estados Unidos, estoy siguiendo el discurso del Partido Socialista, y sus grandes aliados europeos son los partidos de la extrema derecha en Europa. Es Orbán, por ejemplo, en un grado distinto es Meloni, desde luego en España es Vox. Y por lo tanto, lo que quiere el Partido Socialista es también decir, ojo, que aquí hay que plantarle cara a la amenaza de la extrema derecha, que saben ustedes que es la gran base electoral que siempre ha esgrimido el Partido Socialista y que hasta ahora, hay que decirlo, las cosas como son, no le ha ido electoralmente mal. Por lo tanto, cuando hoy se está invitando al diálogo al Partido Popular, también se está incluyendo en algunas declaraciones ese factor, digamos, de parentesco, de concomitancia, de relación íntima entre el Partido Popular y Vox, lo cual no sé si favorece mucho la predisposición del Partido Popular a sentarse a negociar con un partido que utiliza ese discurso. Pero bueno, lo han utilizado varios ministros. Por ejemplo, el más locuaz de todos ellos, Óscar López. Yo creo que es un momento muy importante, una oportunidad extraordinaria para que el señor Feijóo, que abrió la puerta a la ultraderecha, viendo lo que está pasando, rompa esa puerta, cierra esa puerta a la ultraderecha. Bien. Otro que, además, es curioso, porque el ministro de Asuntos Exteriores generalmente, tradicionalmente, como se dedica a la política exterior, pues no está demasiado inmiscuido en la política interior. Sin embargo, Álvarez, que yo creo que está encantado de haberse conocido, jamás se ha visto en una atalaya que le dé tanta proyección como la que tiene el Ministerio de Exteriores, cada vez que habla lo hace para, en fin, manifestar su belicosidad ante el principal partido de la oposición. Hoy también ha dicho que hay una oportunidad para dialogar, pero incluso ha llegado dialécticamente más lejos de lo que ha llegado Óscar López. El Partido Popular tiene que decidir si quiere participar de esa unidad o quedarse fuera. Tiene que decidir si quiere estar con la democracia española
o como está haciendo en sus pactos con Vox con la extrema derecha. Si quiere estar con Europa y el proyecto europeo en este momento en que necesita unidad, o si está con aquellos que están por debilitar y contra el proyecto europeo. Y por supuesto tiene que decidir si quiere ser una oposición de Estado en un asunto de Estado o simplemente una oposición de desgaste al gobierno como ha venido siendo hasta ahora. Sinceramente no sé si es una invitación al diálogo o es sencillamente recalcar algo que hasta ahora, insisto, electoralmente al Partido Socialista le ha venido bien, pero que no parece que en este instante sea la mejor manera de predisponer al partido al que te estás refiriendo como el aliado habitual de la extrema derecha, como el hombre que hace siempre la oposición destructiva, etcétera, etcétera, para llegar al objetivo que se supone que tú quieres, que es que haya un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, incluyendo al grupo parlamentario más numeroso, al hegemónico en el Congreso de los Diputados, que es el Partido Popular. Bueno, ahora veremos cuál es la reacción del Partido Popular, pero también quiero que quede bien claro que esta batalla ideológica va a tener mucho protagonismo durante los últimos días. Es decir, el discurso del gobierno frente a la extrema derecha. Se puede hacer, como hemos oído hasta ahora, tratando de establecer una especie de mezcolanza de sociedad comunitaria entre el Partido Popular y Vox, o se puede hablar sencillamente dirigiéndose a Vox, a lo que es la extrema derecha, que es lo que ha hecho hoy, por ejemplo, el ministro Marlaska. El discurso absolutamente ajeno a los intereses del sector primario, secundario de nuestro país, de Vox, que ayer lo volvimos a ver, que se convirtieron en verdaderos patriotas, los de Vox, pero yo creo que patriotas americanos, no patriotas españoles. Este es el ministro del Interior, Grande Marlaska. Y también en términos muy parecidos, también hablando de guerra ideológica y también colocando como el gran adversario de esa batalla ideológica en un rincón del cuadrilátero, digámoslo así, ¿no? A Vox, frente a los que defienden la ortodoxia democrática, que son todos los demás. Bueno, el que ha sido más, aguerrido a la hora de hacer esas declaraciones ha sido el secretario general de otro sindicato, en este caso el sindicato UGT. Escuchen a Pepe Álvarez. Que esto no solo es una guerra comercial, sino que es una guerra profundamente ideológica en la que la ultraderecha, la internacional del odio, quiere quitarnos esta sociedad que hemos ido construyendo de derechos, derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho incluso al voto, tal y como lo hemos concebido. Bueno, frente a esto, naturalmente, Vox puede mantener dos actitudes. Una actitud de tener más presencia, de plantar cara a este tipo de acusaciones, o la que parece que en estas primeras horas está teniendo más éxito, que es la de ponerse de perfil. Fíjense que yo he tenido que rebuscar, digo, ¿alguien ha contestado a este tipo de insinuaciones en representación del partido de Abascal? Y hemos tenido que llegar a un vídeo que ha grabado el portavoz de Nacional de Trabajo y de Campo de Vox y que ha difundido para tranquilizar, digamos, a las personas que se dedican al trabajo del campo, que como les decía hace un instante, es el sector, uno de los sectores que van a ser más afectados por esta guerra arancelaria. Él se llama Rodrigo Alonso y ha querido dejar claras dos ideas. La primera idea, que es verdad que han querido también suscribir en días anteriores los líderes nacionales del partido, es que se equivoca aquel que crea que Vox defiende la guerra arancelaria de Donald Trump. Una vez más lo voy a decir alto y claro. En Vox estamos en contra de los aranceles de Trump porque estamos en contra de todo aquello que sea perjudicial para nuestro campo o nuestra industria. Para Vox lo primero es defender el producto español, a nuestros agricultores, ganaderos y a los trabajadores de la industria. Y lo haremos en Washington, en Bruselas o donde haga falta. Por lo tanto, no estamos al lado de Trump en esto, en la imposición de los aranceles, pero eso no quiere decir que estemos tampoco dispuestos a, llevarnos bien o establecer líneas de concurrencia con el Partido Socialista, por supuesto que no, y tampoco con el Partido Popular, porque ellos siguen en el discurso de que el PSOE y el PP, en su dimensión europea, son los grandes culpables de la situación que estamos padeciendo. Rechazamos la hipocresía de populares y socialistas que hoy critican los aranceles de Trump, pero en Bruselas nos imponen el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, Mercosur o los malditos acuerdos comerciales con Marruecos
Turquía o Sudáfrica. Bueno, y nos falta por ver cuál es la reacción del Partido Popular, que es el partido que está siendo invitado de aquella manera, pero invitado por los ministros del gobierno que hoy han hablado a buscar una mesa de acuerdo. Se va a producir algún encuentro entre los representantes de la política económica del Partido Popular y Carlos Cuerpo. Y vamos a ver qué es lo que dice la gente del Partido Popular. Sí que me gustaría hacer un inciso en esta crónica política, y es que el Partido Popular tampoco crean que está muy a disgusto con el hecho de que el Partido Socialista o una parte del Partido Socialista cargue tan duro con Vox, porque hay una ventana de oportunidad. Piensan los estrategas de Génova, de la sede nacional del Partido Popular, de mejorar electoralmente su situación robándole votos a Vox, porque habrá mucha gente que efectivamente le quiere hacer pagar al partido de Abascal la proximidad de ese partido con Donald Trump, que es el que nos está metiendo en este lío económico de aquí te espero. Pero bueno, es verdad que esto que les estoy contando está en muchas crónicas políticas, está en las conversaciones, digamos, privadas que uno puede mantener con dirigentes del Partido Popular, pero no está en las declaraciones públicas de los dirigentes del principal partido de la oposición, por lo menos no hasta ahora. Hoy han hablado algunos de ellos. Por ejemplo, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Y la gran pregunta era, bueno, hay invitaciones, insisto, de aquella manera, de miembros del gobierno para llegar a acuerdos con el Partido Popular. ¿Cómo acoge el Partido Popular esa invitación? Escuchen. La mano tendida está, pero para eso hace falta información y realmente medidas que sean sólidas. Y hay mucho todavía que hablar y sobre todo no puede ocurrir lo que ha ocurrido con el COVID o con la DANA, donde las ayudas se han anunciado y se han quedado solo en eso, ¿no? Pero el Partido Popular va a estar junto con los sectores españoles y junto con todos los españoles. No sé si Cuca Gamarra va a estar o no va a estar en la reunión que mantenga Carlos Cuervo con representantes de los grupos parlamentarios. El que sí que va a estar seguro en representación del Partido Popular es Juan Bravo, que es el hombre que lleva, digamos, esta jurisdicción de la política económica en el principal partido de la oposición. Y Juan Bravo también ha hablado hoy a propósito de la mano tendida, de la invitación al diálogo que les hace llegar el gobierno, para decir cosas muy parecidas, tampoco podría ser de otra manera, a las que le hemos escuchado a Cuca Gamarra. Yo creo que todos comparten que estamos ante un Partido Popular que va a actuar con sentido de Estado ante una cuestión que es de Estado. Y vamos, lógicamente, a colaborar con el Gobierno, no con Sánchez como vendrá, sino con el Gobierno por todos los españoles, ¿no? Lo que tenemos es un embrión de lo que debe ser un plan de respuesta a lo que nos encontramos ante los aranceles que ha anunciado la Administración americana. Y en base a eso queda muchísimo trabajo por delante y muchas preguntas sin responder, ¿no? Y una reacción más, la última, de representantes del Partido Popular. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Él entiende que está bien que se produzcan reuniones con el ministro de Economía, pero él pide más. Él pide una reunión de los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. A mí me gustaría, dado que el problema es un problema lo suficientemente grave, me gustaría que fuera el propio presidente. Creo que sería razonable que hubiera una conferencia de presidentes, que pudiéramos sentarnos en torno a una mesa con el presidente Sánchez para hablar de un problema que nos afecta especialmente a los andaluces, a toda España, pero a todos los andaluces. Bueno, pues es viernes, es 4 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con el plantón que ha sufrido hoy el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque 7 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no asistir a la conferencia sectorial de justicia presidida hoy por Félix Bolaños en Barcelona, en propuesta por la Ley de Eficiencia Judicial que entró en vigor ayer. Según los consejeros populares, el encuentro era únicamente una foto y no abordaba aspectos fundamentales como la financiación necesaria para implementar la norma. Bolaños, por su parte, ha calificado el gesto como gamberrismo institucional. Noelia Bautista. A primera hora arrancaba la segunda sesión de esta conferencia sectorial de justicia que se estaba celebrando desde ayer en Barcelona y pocos minutos después Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y también Aragón, 7 comunidades gobernadas por el Partido Popular con las competencias de justicia transferidas, se han levantado de la mesa. Lo han hecho ante el enfado evidente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha criticado su descortesía institucional y ha aprovechado para defender que no hay diferencia, dicho, entre cómo actúa el PP y lo hace Vox. Que la realidad es que el Partido Popular ha abandonado la política institucional, se parece a Vox como 2 gotas de agua, están instalados en el gamberrismo institucional, en no trabajar por los ciudadanos, porque hoy íbamos a hablar de la implementación de una ley bien importante, como es la Ley de Eficiencia del Servicio Público, y ellos abandonan a los ciudadanos.
Pero los consejeros populares no se han marchado sin más porque a las puertas de la conferencia han indicado claramente los motivos que han desatado esta decisión. Lamentan que una vez más el ministro Bolaños no haya tenido a bien atender a sus peticiones e exigencias que tachan de esenciales para que el sistema de justicia, dicen, no colapse. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid. No teníamos ninguna sensación de que desde el Ministerio se quería hablar de verdad de lo importante para que no colapsara el sistema judicial español, que es financiación, que es reglamento, que es modelos de referencia, que es también teletrabajo. Lo único que buscaba es una foto para dar la sensación de que se estaba trabajando. En cualquier caso, ha subrayado Bolaños también que esta conferencia no es el foro para hablar de financiación, dado que este tema, dice, corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y mientras tanto, en materia de migración, el Gobierno, también a través del ministro Félix Bolaños, ha anunciado que ha retirado el recurso presentado contra el auto del Tribunal Supremo que le obligaba a hacerse cargo de más de 1.000 menores migrantes no acompañados en Canarias. La decisión, anunciada tras una reunión con el Gobierno canario, se presenta, según Bolaños, como un gesto de buena fe y lealtad institucional para cumplir con la sentencia y garantizar una acogida digna a los menores en el Sistema Nacional de Protección Internacional. Un cambio, dice el ministro, que busca resolver el conflicto mediante el diálogo y evitar litigios judiciales. Estamos trabajando con el Gobierno de Canarias en dar cumplimiento a ese auto del Tribunal Supremo. De hecho, ayer hubo una reunión con el Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, una reunión que ha sido muy productiva y, como consecuencia de esa reunión, de los avances que se han producido en esa reunión, como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado ante el auto de medidas cautelares. Y estos días ABC publica dos informaciones relevantes sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está en el centro de la polémica tras revelarse que durante su etapa como consejera de Salud en la Junta de Andalucía contrató a Verónica Juan Quilis, esposa del exministro Bernat Soria, para un puesto en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, con un salario superior al del presidente autonómico. Además, un informe del interventor general alertó en 2016 sobre pagos indebidos a 33 empleados de la Fundación protegidos contra recortes salariales en plena crisis económica. Pese a las advertencias de irregularidades y posible daño a las arcas públicas, Montero cerró el caso sin abrir expedientes ni exigir responsabilidades. Luis Colón. Dos noticias que señalan directamente a María Jesús Montero. Primero, en su época como consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Montero enchufó a la mujer del exministro de Salud, Bernat Soria. La colocó como directora de la biblioteca virtual y llegó a cobrar más de 70.000 euros brutos anuales, algo más que el propio presidente de la Junta, que por aquel entonces era José Antonio Griñán. El interventor del gobierno andaluz, que alertó a la propia Montero de este asunto, explicó que Verónica Juan Quilis y 32 directivos más de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud estaban menoscabando los fondos públicos con sus sueldos. ¿Y qué hizo Montero? Ignorar al interventor. Ayer, preguntada por esta información, señaló que fue una actuación correcta. Lo que alguna parte de la prensa conservadora intenta trasladar son cuestiones que no tienen nada que ver con los titulares que ponen las noticias. Yo, siendo consejera de Hacienda, tengo la absoluta tranquilidad de que atendí todo y cada uno de los requerimientos de la intervención. Así que nada que decir, es una buena práctica. El Tribunal Superior Andaluz afirma en sus condenas que cientos de asesores técnicos estuvieron contratados por el Servicio Andaluz de Salud, pero que nunca asistieron a sus puestos de trabajo porque trabajaban para otra agencia sanitaria. Pasaron desapercibidos así hasta 2018, año en el que el PSOE dejó de gobernar en Andalucía. Y cambiamos de asunto porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido críticas de toda la oposición por su decisión de no asistir a la Asamblea Regional el próximo jueves 10 de abril, coincidiendo con la declaración judicial de su pareja, Alberto González Amador. Ayuso estará en Ecuador en un viaje oficial para fortalecer relaciones institucionales y económicas con Latinoamérica, lo que la oposición considera una estrategia de huida para evitar responder preguntas en la sesión de control. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. Ayuso huye de España para no dar la cara en la Asamblea el día que su novio declara por un presunto soborno a un directivo del Grupo Quirón. Fue muy valiente para mentir e intoxicar sobre el caso usando los recursos de la presidencia, pero ahora se va a 10.000 kilómetros de distancia para no responder preguntas de los periodistas ni a la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid no está a la altura, algo que se hace más evidente cuando más sabemos de los negocios de su novio con el mayor contratista sanitario de la Comunidad de Madrid.
Y terminamos con una triste noticia. 3 personas han fallecido en Coria, en Sevilla, tras el derrumbe de una nave agrícola causado por el fuerte viento y la lluvia que acompañan al paso de la borrasca Nuria. El temporal ha arrancado la cubierta del inmueble y ha dañado los muros, sepultando a los operarios que trabajaban en su interior. Los bomberos, que han sido movilizados hasta el lugar de los hechos, barajan un tornado como posible causa del derrumbe. Así que mucho cuidado este fin de semana, porque 9 comunidades autónomas están bajo aviso amarillo debido a la borrasca Nuria, que trae consigo lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y oleaje. Se esperan precipitaciones significativas, tormentas con posibilidad de granizo y rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km por hora. En casa de Herrero, Es Radio.